poder predicar su palabra, al pastor por su confianza en ceder el púlpito y a cada uno de ustedes, gracias por su presencia. ¿Por qué les digo esto siempre, hermano? Estaba leyendo un libro que dice que la predicación es el trabajo más delicado del mundo. ¿Por qué? Porque estamos ministrando almas de reino. Las almas le pertenecen a Dios. Y Dios en la infinita misericordia nos permite al pastor que las pastoree y a nosotros que ministremos a través de su palabra. Es un privilegio que Dios da. Así que hay que darle gracias por esa infinita misericordia. Esta noche traemos un tema que va de acuerdo a la ocasión que se está viviendo, a los tiempos en cuales estamos pasando actualmente. El tema de esta noche se llama ¿cómo enfrentar y vencer un gigante? ¿Cómo enfrentar ese gigante que se llama adversidad, problema, dificultad? Esa situación que se nos presenta y que a veces se nos hace grande, difícil de poder solventar. Pero le pido por favor que vayamos rápidamente a la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 3 al 11. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 3 al 11. Conforme lo encuentre, le suplico por favor que por última vez nos pongamos en pie para mayor de reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 17, versículos del 3 al 11. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Veo que todavía algunos andan buscando. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, en el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y el 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oramos juntos. Padre bendito celestial, te suplicamos, te pedimos que esta noche nos hables a las mentes, a los corazones, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Úsame como un canal de bendición para mis hermanos. Prepara desde allá los pensamientos y los corazones, Señor, para que puedan estar dispuestos a recibir tu palabra y poder salir edificados. Señor del cielo, que esta noche tu palabra caiga en tierra fértil y sea multiplicado al 100 por 1. Señor amado, enséñanos
que no estamos solos. Enséñanos, Padre, que únicamente dependemos de ti en nuestras batallas. Gracias te damos, Padre, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Esta noche les traigo una historia muy conocida, la historia de David y Goliat. Es una historia bíblica que es muy famosa y que todos hemos oído, se nos enseñó desde que estábamos pequeños en la escuela dominical. Pero la historia de David y Goliat, siempre que leemos la Biblia o volvemos a estudiarla, nos deja una serie de enseñanzas que nos pueden servir para aplicarlas en cada una de nuestras vidas. Y como les dije al principio, el tema, cómo enfrentar y vencer a un gigante. En estos momentos que estamos viviendo, se están presentando diferentes dificultades, tanto al pueblo cristiano como al pueblo que está allá afuera. Se oyen gritos de guerra, la gente anda preocupada, asustada por los problemas de inmigración. Hay muchas dificultades en los matrimonios, en las familias, problemas financieros, escasez de empleo, muchos problemas y circunstancias que nosotros tenemos que poder enfrentar y poder vencer. En nuestras vidas tenemos muchos gigantes que vencer para poder ver realizadas las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros, en cualquier parte de su vida, o ya sea esta semana o la siguiente, pero va a tener que enfrentar un problema, una dificultad, una adversidad, o tal vez usted ya lleva 1 año, 2 años luchando con ese problema, y ese problema se le hace gigante, que siente que no lo puede vencer. Yo no sé cuál es el Goliat que usted tiene esta noche, o cuál es el Goliat con que usted ha venido peleando y aún no lo ha vencido, pero esta noche, en base a la palabra de Dios, vamos a aprender cómo poder vencer esos Goliat que se nos presentan en la vida. Tenemos muchos gigantes que vencer, hermano, ya sea internos o externos. ¿Cuáles son los internos? Número 1, temor, miedo, duda, frustración, mentira, mal carácter, odio y envidia, complejo, desánimo. Fíjense que el desánimo es un gigante muy grande que a veces nos quiere dominar. Limitaciones físicas, intelectuales o financieras. Todos son una serie de adversidades que tenemos internamente. Y las externas, ¿cuáles son? La influencia del mundo, las tentaciones, la gente negativa que nos rodea. Cada una son esos problemas que nosotros tenemos que vencer en el diario vivir de la vida. Pero para poder vencer al gigante como lo hizo David, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Tenemos que confiar en Dios para poder ser victoriosos. A continuación describiremos cada uno de los personajes que en esta bella historia bíblica se nos presenta. Hay 4 personajes importantes que yo quiero resaltarle. Número 1, David. Número 2, Goliat. Número 3, Saúl. Número 4, la piedra, la roca, la única piedra que venció a Goliat. ¿Y cuál es nuestra piedra? Jesucristo, nuestra roca eterna. David representa al creyente que confía absolutamente en Dios, que cree y vive en sus promesas. El corazón de David nunca desmayó, su fe nunca decayó. David, a pesar de ver que era un gigante de 3 metros y un humilde muchacho pequeño, su corazón no desmayó, ni nunca decayó su fe, porque él sabía que no estaba peleando él, sino que Jehová de los ejércitos peleaba por él. Esa fue la fe de David. Saúl representa al creyente que se alejó de Dios y hizo todo contra la voluntad de Dios, que no confió en él, que confió más en sus fuerzas humanas. ¿A qué me refiero con fuerzas humanas? Orgullo, vanagloria, insensatez y altivez. Un ejemplo bíblico de alguien que fue contra la voluntad de Dios es Saúl. Hermano, dentro de la historia bíblica usted ve muchos hombres de Dios, pero ninguno fue contra la voluntad de Dios como lo fue Saúl. Cayó tan bajo espiritualmente que terminó consultando una bruja, a una adivina. ¿Sí me entiende?
Saúl fue todo lo contrario a la voluntad de Dios. Tuvo que ir a consultar una divina porque dejó de confiar en Dios. Y por eso es que Dios le quitó el reino. Saúl hizo todo lo contrario a David. Su confianza no fue en Dios, sino que en sus fuerzas humanas, porque dicen que era alto de hombres, hermoso físicamente. Pero Dios no ve el físico, Dios ve el corazón. Y Dios vio el corazón de David, ahí lo vamos a ver anteriormente. Y le dice al profeta Saúl: no te fijes en la estatura, en el físico o lo grande, fíjate en el corazón que Él tiene para mí. Y más adelante dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces, es muy importante. El siguiente, Goliat. Goliat representa a nuestro enemigo, el adversario Satanás, el que siempre nos infunde temor, miedo. Dice en el Nuevo Testamento que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente buscando a quien devorar o a quien vencer. Ese problema, dificultad, esa situación tan grande que no podemos vencer. A veces Satanás nos pone cosas difíciles, imposibles de vencer. Pero esta noche, hermanos, quiero decirle que Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Jesucristo lo derrotó. Entonces, por lo tanto, ese problema suyo, Jesucristo le va a dar la victoria. Satanás fue vencido en la cruz, igualmente cada situación. Todos nuestros problemas, nuestras dificultades las venceremos únicamente con Jesucristo. Él nos puede dar la victoria. No hay problema tan grande que no pueda ser resuelto confiando en Dios. Jehová de los ejércitos es más grande que cualquier problema. Se lo voy a hacer breve. Ningún problema es más grande que Dios. Frente a Dios, cualquier problema, si usted lo ve grande o pequeño, no es nada. Porque nuestro Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier adversidad, que cualquier dificultad. Llámese médica, de salud, financiera, de lo que sea. Ningún problema es imposible para Dios. Para Él todo es posible. Pero vámonos al contexto bíblico, vamos a identificar al enemigo, identificando al gigante. 1 Samuel del 4 al 7, mira lo que dice. Vamos a ir al contexto histórico para entender la narrativa bíblica. Ahí mismo de 4 al 7. Amén. Y dice el 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Físicamente para David, Goliat era invencible. Buscando cada uno de los significados acá en esta historia, si nos ponemos al tiempo de ahora, dice que tenía 6 codos y 1 palmo. 6 codos, pasando a nuestras medidas, son de 3 metros. Goliat era alguien de 3 metros, que llevaba su malla de 57 kilos. Eso es lo que traía Goliat. Y una jabalina de hierro con 8 kilos de bronce. Venía bien armado. Desde un punto de vista exclusivamente humano, Goliat era invencible. Pero David contaba con el Señor, estaría con él, y esto haría la diferencia. Goliat vio a un hombre de 3 metros,
bien armado, con experiencia militar, pero él no vio con sus ojos humanos, vio con sus ojos espirituales. Él sabía que la diferencia no iba a ser el físico, ni porque era buen guerrero. La diferencia le iba a ser porque Jehová estaba con él, porque el Dios viviente de los ejércitos iba a pelear por él y por el pueblo de Israel. Tenía 3 metros de altura y una malla 50 mallas, dice. Su lanza pesaba 7 kilos y el escudero iba delante de él. Otra cosa que menciona ahí, Gat. Gat, hermano, era una de las 5 ciudades filisteas. Y Gat era una ciudad estratégica donde los filisteos salían al campamento de los israelitas a atacarlos. Este Goliat era de una ciudad que se llamaba Gat. Entonces él venía de ese lugar estratégico militarmente para los filisteos, para poder venir a hacer destrozos al pueblo de los israelitas. De ahí venía Goliat. Tenía una ubicación estratégica donde los filisteos hacían incursiones en las comunidades israelitas. De ahí venía Goliat y por esa razón él quería vencer al pueblo de Israel. Si nos vamos a la historia bíblica, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, tuvo que pelear y vencer por cada uno de los pequeños reinos que habían ahí. Recordamos la toma de Jericó con Josué y más adelante con los filisteos, lo que hoy es Palestina. Entonces los filisteos eran el principal enemigo del pueblo de Israel, eran sus adversarios. Pero ellos creyeron que con Goliat podían vencer al pueblo de Israel. Si usted ve las películas medievales o antes, cuando 2 ejércitos se enfrentaban entre sí, ellos, antes que hubiera muchas muertes, entre ellos lo que sacaban a un campeón. Paladín significa campeón, poderoso guerrero. Eso es lo que significa Goliat traduciéndolo a nuestro idioma. Un campeón, un poderoso guerrero que venía a pelear con un muchacho pequeño. Un campeón de 3 metros, imagínense así. ¿Qué haríamos con solo verlo? Pero David no se atemeró por lo que vio. Primer punto, primer gigante a vencer en nuestra vida, el temor, el miedo y nuestras limitaciones. 1 Samuel del 7 al 11. El temor, el miedo y nuestras limitaciones son el primer gigante. Samuel del 7 al 11, lo tenemos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El gran rey Saúl tuvo miedo al gigante. El gran rey Saúl se turbó su mente y tuvo miedo. Saúl y Israel habían demostrado que quedaron muy afectados por la apariencia externa de Goliat. Por el poder físico quedaron influenciados. Y el temor era natural, ya que Goliat fuera su peor pesadilla convertida en realidad. Saúl una vez más dejó que su fe en el Señor fuera eclipsada. ¿A qué me refiero eclipsada? Saúl una vez demostró que él no confiaba en Dios, porque le tuvo miedo al gigante, y dice que su mente se turbó. Por su temor de los hombres, si no estamos en comunión con Dios, nada impide que el temor nos destruya, tanto espiritual como físicamente. 2 cosas que nos deja este párrafo. Número 1, el temor. Mire lo que dice aquí. Y se paró y dio voces
Y se paró y dio voz a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga en contra de mí. El temor es el número uno, hermano, que el diablo le va a poder sembrar. Estamos viendo esta semana. Ahí viene el ICE, ahí viene la migra. Toda la gente atemorizada. Mis amigos, mis compañeros de trabajo no han salido esta semana. Número uno, temor. ¿Y qué es lo que trae el temor? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que va a pasar. Ahí viene el ICE, escóndase, no salga. Temor. Yo sé que mucho pueblo cristiano, al igual que yo, está en esa situación de zozobra. Me decía mi señora: estoy preocupada por ti. Yo le digo: yo no, yo voy a seguir mi vida normal, yo he estado haciendo mis cosas, porque yo sé que he confiado en Jehová de los ejércitos, y entiendo que hay una soberana voluntad de Dios, y si es la soberana voluntad de Dios, que Él quiere que yo vaya a predicar al Salvador, lo voy a hacer, porque he confiado en Él. Y ya tengo una invitación, así si me dan el right y free, dijo Job: Dios proveyó, Dios quitó, a Él sea la gloria. Amén. Pero el temor ahí está, y mucho pueblo cristiano anda asustado. Que la migración, ¿en quién ha confiado, hermano? ¿Quién es su confianza? Saúl puso su confianza en sus fuerzas. David la puso en el Jehová de los ejércitos, en el Dios todopoderoso. Yo le voy a decir algo, no por eso vaya a ponerse enfrente de ellos, pero usted no tenga temor, porque si no es la voluntad de Dios que pase algo, no va a suceder. Entonces, y luego del temor viene el miedo, es lo que nos pone Satanás. Hermanos, por experiencia propia se los digo, vea la distancia que hay de aquí para acá. Entre esa distancia y esta, el primer día que me subí aquí había algo que se llamaba temor. Me craqueaban las piernas, estaba helado, ¿sí me entienden? Y recuerdo cuando me dijeron la primera vez que iba a predicar, y me dice mi esposa: ¿y la vas a hacer? En vez de decirme sí, y le pregunto a los demás hermanos: ¿y la va a hacer? ¿Y la vas a hacer? Y todo el mundo va, temor. Pero yo dije: no la voy a hacer en mis fuerzas humanas, pero en el poderoso nombre de Jesucristo, Él se va a glorificar en mis labios. Amén. ¿Sí me entiende? El temor, el miedo. Y a muchos eso es lo que nos gana, el temor y el miedo. Yo no sé cuál es su gigante, yo sí sé cuál es mi gigante. Y en el nombre de Jesucristo este año lo pienso vencer. ¿Sí me entiende? Cada uno de nosotros tenemos un Goliat con quien pelear, con quien vencer. Entonces esa es la enseñanza que nos deja esta historia, pero aprovechando el tiempo sigamos allí. Segundo gigante a vencer en nuestra vida: la falta de confianza de los que nos rodean. Segundo gigante, a ver si los hermanos me ayudan con las proyecciones de versículos bíblicos. Segundo gigante a vencer en nuestra vida: la falta de confianza de los que nos rodean. ¿Cómo vencer? Aunque las personas no crean en ti. Ese es el segundo gigante, hermano. Aunque nadie esté a su error, no crea que usted la puede hacer, pero usted sabe que sí la va. En el nombre de Jesús se puede. Y eso es bien difícil, pero veamos ahí la historia bíblica. Vamos primero de Samuel 16, versículos del 10 al 13. Primero de Samuel 17, del 24 al 28. Vamos a ver cuáles fueron las personas que no confiaron en David. Ahí mismo en el capítulo 17, vamos a ir al versículo 24. Mire quién fue la primera persona que no confió en David. Del 24 al 28, 1 Samuel 17, ¿lo tenemos? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido
Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y examinará sus tributos a la casa de su padre en Israel. El 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la prole de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió de las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbio y la malicia de tu corazón. ¿Para qué de tu corazón? Que para ver la batalla has venido. ¿Quién fue el primero en no confiar? Eliab, su hermano. Su hermano fue el primero que no creía en la valentía de David. Fue el primero que se opuso. Pero miren, no solamente su hermano, fueron muchas personas las que no creyeron en David. Veamos otro. Ahí atrásito, Samuel 16, del 10 al 13. Amén. 16, del 10 al 13. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién fue el primero que no creyó en David? Su hermano. Primero fue su padre, después fue su hermano. Ya hay dos personas en contra, cercanas a él, que no creen en él. Dos personas muy cercanas que creen que él no puede ganar la batalla, que él no tiene valentía. Pero a veces, hermano, cuando el favor de Dios está o un cargo de jefe, no va a pasar porque usted sea buen parecer o sea muy intelectualmente capacitado, sino es porque es la voluntad de Dios que lo va a levantar. Ejemplos bíblicos como Jacob, Josué y Gedeón son de que no fueron hombres que fueron los preferidos del pueblo, pero Jehová los levantó. Igualmente, cuando el favor de Dios está sobre nosotros y es la elección de Dios que seamos nosotros, Él nos levanta a pesar de la situación. Voy a copiar las frases que siempre dice el pastor Junior. Dios hace de personas imperfectas cosas grandes y perfectas. ¿Sí me entiende? De lo que menos cree la gente, en eso Dios se glorifica. Porque dice que al altivo lo ve de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. Y las menos personas a veces que van a confiar en nosotros son los que están a nuestro alrededor. Los menos que creen que sí nosotros podemos ser levantados. David tuvo que pelear contra su hermano y contra su padre. No confiaron en él. Pero vamos a otro. Saúl tampoco creyó que él tenía potencial de guerrero. Saúl no creyó que David podía ser un campeón. 1 Samuel 17, 33. Mira lo que dice el versículo 33.
Amén. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl lo que vio, hermanos, fue a un muchacho sin experiencia, sin fuerza física para poder derrotar a un gigante como Goliat. Saúl le dijo: ¿cómo vas a ir a la guerra, muchachito, si no es que ese hombre tiene 30 años de andar peleando allá afuera y tú le estás poniéndote? No tienes experiencia. Saúl vio en los ojos físicos a un David pequeño frente a un gigante de 3 metros, un guerrero toda su vida. Ni siquiera el rey Saúl confió que él podía ganar la batalla. Pero David sabía que Dios no estaba viendo el físico, sino su corazón, su deseo de salir adelante. Otro que tampoco, ni siquiera su adversario creyó en él, ni siquiera Goliat creyó que David fuera un buen oponente y lo menospreció. Ni el mismo enemigo creyó que David podía vencerlo, lo menospreció. Mire lo que dice ahí en el 43-44, siempre en el 17. Lo tenemos. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat menospreció a David. Le dijo: póngame frente a mí un campeón, un paladín, que si podemos vencerlo, si él me vence, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes van a servir a mí. Goliat pensó que el pueblo de Israel iba a salir con un hombre de 3 metros o 4 metros igual que él. Un enorme guerrero que podía hacerle frente, que en el mano a mano iba a estar bueno. Pero cuando vio a un muchacho pequeño que salió de ahí, dijo: ¿al caso soy yo perro? Lo menospreció, porque Goliat estaba viendo físicamente al muchacho que tenía enfrente, pero no sabía que enfrente tenía al próximo rey de Israel, al hombre que Jehová había elegido para poder levantar a su pueblo y salir victorioso ese día. Entonces ya vimos que ni siquiera su padre, ni su hermano, ni Saúl el rey, nadie podía creer en él. En esto vemos que nosotros, que lo que Dios vio en nosotros no se fija en nuestra apariencia, sino en nuestro corazón. Todos vieron a un David por su físico, pero Dios no estaba viendo el físico de David. Y es un gigante a vencer, hermano. Cuando los primeros que no creen en nosotros son los que están alrededor. Cuando los que están son los que menos confían que nosotros lo vamos a hacer. Recuerdo muchas veces que en el trabajo me dicen mis compañeros o mi jefe: no la vas a hacer con eso, ese trabajo, mira, está muy alto. Yo le diga: no me diga que no lo voy a hacer porque me da más fuerza. No me diga que no lo voy a hacer porque lo que me está diciendo es que corre y sube escalera para arriba. Porque dice la Biblia: el débil diga fuerte soy. Y dice Pablo: la debilidad es mi fortaleza, porque en mi debilidad Cristo se glorifica. ¿Sí me entiende? Diga el débil fuerte soy. Y mientras más débil soy, Cristo más se glorifica en mí. Entonces esto es lo importante. El siguiente punto: para poder vencer cualquier problema o dificultad, tener fe completa en Dios, que nos librará de cualquier adversidad. La fe es algo muy importante. Cualquier problema o dificultad. Y llegamos al siguiente punto, donde David acepta el reto. Samuel 17, del 34 al 37. Aceptando el reto, pero tener fe completa en Dios, que Él nos librará. Lo tenemos, hermano. El 33. Del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se le levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. El gran rey Saúl se turbó y tuvo miedo. Todos los soldados de Israel se atemorizaron. Pero un muchacho dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que ofenda al pueblo de Israel? Yo voy a pelear, aceptando el reto. En cualquier momento o situación usted tiene que aceptar el reto, hermano. El reto es seguir adelante a pesar de la adversidad, a pesar del problema. Muchos de nosotros esta noche aceptamos el reto de venir a adorar su templo, venir a servirle. A pesar de los problemas, a pesar de la semana, de las dificultades que se nos presentaron. Esta noche le digo, iglesia del Señor, acepte el reto, siga adelante, no se desmaye, pelee la buena batalla. Y en buen mexicano dirían, no se raje, no se raje, no se eche para atrás, siga adelante. Yo sé que los momentos no son fáciles, las situaciones no están como color de rosa, pero la fuerza, las fortalezas que nos da Dios nos hace seguir adelante. Por eso es que le digo, sigue el reto. David tenía plena confianza en el Señor y que todo su poder podría librarlo. La única forma de salir adelante en las situaciones de la vida, hermano, es la fe. Esas son nuestras armas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les decía ya, si tuvieres fe como un granito de mostaza, pueden mover esa montaña. La fe mueve montañas, pero siempre que usted confíe en Dios y cree en eso. David venció a Goliat no con las armas físicas, sino con las armas de Dios. Activó su fe. El primer punto que hizo David, activó su fe, antes que su voluntad. Antes de decir, voy yo emocionalmente, no dijo, en el nombre de Dios. Activó la fe para poder contra Goliat. David recordó de la fidelidad de Dios y en las formas que antes lo había librado. Si miramos los problemas, si miramos las situaciones, las dificultades, con los ojos de Dios, podemos ver que no son más grandes que nosotros. La fe es creer que Dios la hará tal como lo ha prometido. ¿Sí me entiende? Cuando usted ve ese problema, esa dificultad, con los ojos de Dios, usted ve que ese problema es más pequeño que un grano de maíz. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué yo traje este sermón esta noche? Viendo los testimonios del 31, de lo que han luchado, hermanos que han tenido un año duro, pero la fe de Dios la ha hecho vencer y ser victoriosos. Ningún problema es imposible si usted tiene fe en Dios. Primera de Juan 4:4, a ver si me ayudan con la proyección para poder ir avanzando porque el tiempo se nos fue. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 4:4? Dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. A ver si, Primera de Juan 4:4, a ver si me ayudan los hermanos ahí para ir avanzando. Mira, hermano, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo cree, hermano, esta noche? Mayor es el que está con nosotros que está en el mundo. No importa el problema, no importa la dificultad, mayor es el que está con nosotros que el que nos está causando la dificultad. Mayor es el que está con nosotros que el ICE, el APD, el NAPD, todo lo que quiera llegar a la casa. Porque el que está en el mundo, somos más que vencedores. Amén. Entonces eso es importante que usted lo tenga en confianza. Tenemos que pelear la batalla siempre confiando en Dios,
con nuestra fe. Siguiente punto, total dependencia de Dios para vencer al gigante. La fortaleza viene de Dios, enfrentando el desafío. Ya David enfrentó al reto, hoy viene el desafío. ¿Cuál es el desafío? Ir a la pelea, ir a la batalla. Vamos a ver Samuel del 45 al 47, porque el tiempo se nos va. Ahí mismo en el 17, hermano. Del 45 al 47 lo tenemos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y la daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. ¿Le puede usted decir esta noche a ese problema, de Jehová es la batalla? ¿Le puede decir a ese problema que en el nombre de Jehová de los ejércitos voy a ser victorioso? ¿Le puede decir usted a su Goliat que está enfrente que lo va a vencer de la mano de Dios? Eso es lo que está enseñando aquí esta historia bíblica. Dice que cuando confiamos en Dios firmemente, como lo hizo David, no importa la adversidad, no importa la dificultad. Cuando Dios se mueve en el momento de la dificultad, hace grandes cosas y maravillosas. Cuando Dios se mueve en medio de ese problema, hace cosas grandes, porque de Jehová es la batalla. Es lo que está diciendo David. El 17 que dice, porque Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Cuando Jehová de los ejércitos nos da la victoria, la adversidad no importa, porque de Jehová es la batalla. Sigamos ahí adelante en el 49-51. Y metiendo, lo tenemos hermano en el 49, siempre el 17. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomó la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Quién le dio la victoria? Jehová. Las batallas espirituales, la guerra, no se pelean físicamente con fuerzas humanas. Nuestras batallas humanas se pelean con las armas de Dios. ¿Y cuál es la principal arma de nosotros? Hermano Horacio, la oración. Hermano Natán, ¿y cómo somos más fuertes? De rodillas. Cuando estamos de rodillas somos más fuertes ante Dios. ¿Y cuál es nuestra arma? La fe y la oración. ¿Sí me entienden? De rodillas somos más fuertes. ¿Me entienden? Eso es lo que de entender aquí. No con espada, no con físicas humanas, sino con el nombre del Señor. El Señor puede usar cualquier situación o obstáculo, hermano, y transformarlo para su bien, si nos ponemos a confiar en Dios y obedecer, porque todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, conforme su propósito, son llamados. ¿Cuál es el propósito de David? Iba a ser el próximo rey de Israel. Pero él puso su confianza. Él no creyó en su destreza como guerrero o en su estatura física. No. Él tuvo confianza absoluta en Dios. Y con esto concluyo. Salmo 20, el que leímos al principio. Porque el tiempo ya se fue. Salmo 20. Con este salmo comenzamos, hermano.
Salmos capítulo 20, versículos del 7 al 10. Salmos 20, del 7 al 9. Amén. Estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie, estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Cada vez que enfrentamos obstáculos y desafíos, tenemos que recurrir a la línea de defensa más fuerte, que es nuestra fe en Cristo. Cuando David se dispuso a pelear contra Goliat, Saúl quería que usara las armas naturales del hombre. David entendía que los armamentos del mundo no se comparan con la protección de Dios, porque él utilizó la arma sencilla que Dios le proveyó y tuvo una victoria poderosa. Una sola piedra venció a Goliat. Eso representa Jesucristo, nuestra roca eterna. Él venció por nosotros en la cruz del Calvario y limpió nuestros pecados. Nuestra única roca de salvación es Cristo. Su preciosa sangre nos liberó de nuestros pecados. Para terminar, muchos allá afuera confían en el banco y la financiera. Nosotros decimos: mi Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Muchos allá afuera confían en el diagnóstico del médico. Nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro único sanador, el que hace los milagros. Muchos allá afuera confían en lo que tienen a su alrededor, las riquezas materiales, su capacidad intelectual, todos sus bienes. Mas nosotros solo confiamos en Dios y en Jesucristo su Hijo, y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos confían en carros, nosotros confiamos en Dios, porque nuestra confianza en Dios, porque la batalla no es de nosotros, hermano. Ese problema no es suyo, ese problema déjeselo a Dios para que Dios pelee por usted. Y que podemos decir: de Jehová de los ejércitos es la batalla. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Si hubiera algún testimonio que quisieran compartir.